Ya. Buenos días, profesor y compañeras. El día de hoy mi grupo y yo va a hablar acerca de la minería ilegal en el Perú. Antes de ello tenemos que saber qué es la minería ilegal en el Perú. La minería ilegal en el Perú es la extracción de minerales, principalmente de oro en zonas andinas y amazónicas. También podemos ver que estos son sin permisos fiscales ni controles ambientales. En el Perú va desde la minería artesanal hasta la informal. Sus principales rasgos son el uso indiscriminado de mercurio o cianuro, la deforestación o la alteración de los ríos y bocabones. El siguiente, por favor. Un claro ejemplo fue el caso de Patás. En la provincia de Patás, la región de La Libertad, se produjo uno de los hechos más graves vinculados a la minería ilegal. El 3 y el 4 de mayo de 2025 fueron encontrados los cuerpos de los 13 trabajadores sin vida. De acuerdo con las investigaciones fiscales, las víctimas habían sido secuestradas el 26 de abril y pocos días después ejecutadas. Los cuerpos fueron hallados sin vida, en estado de calcinación y algunos sin extremidades. Como podemos ver, este hallazgo fue una conmoción en la región en la provincia de Patás. Y ahora, este hecho fue ejecutado por la organización denominada Los Sicarios de alias Cuchilla. Esta organización viene frecuentando dicho lugar desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque toman como ejemplo de que hacen los famosos socavones y encima de ellos ponen casas como que para que la policía cuando vaya a registrar o ver digan que encima de ellos solo son casas, pero no es así. Y mayormente los trabajadores se van sin saber, pero a la hora que ellos llegan se enteran que son minas de informalidad. Como vemos, esto fue un hecho que marcó mucho, conmocionó el Perú y nada. Bien, transcurso a lo visto en los hechos transcurridos en Patás, La Libertad, según la minería poderosa en La Libertad, según el transcurso de las 3 generaciones de derechos humanos, los derechos vulnerados de primera generación, lo que vimos fue el derecho a la vida. Es un patrimonio que tiene muchas personas con solamente serlo o con solamente nacer, según la analogía cumplida con el jurista Cesarego o la pirámide que siempre recurremos, ¿no? De dónde comienzan los derechos de la persona. Bien, el derecho a la vida, como vimos una violación profunda en ello. Entonces, vimos que la minería ilegal en Patás ha provocado una aspiración violencia, incluyendo asesinatos, sicariatos, homicidios planificados. Esto es una estrategia del crimen organizado para controlar, ¿no?, el asesinato de 13 trabajadores mineros, en donde vimos por la acción directa de los grupos armados y por la omisión de incapacidad del Estado para proteger efectivamente a estas personas que tienen el derecho a la vida. También vimos una de las vulneraciones más complejas, vimos el derecho a la integridad personal. Pero, ¿qué nos quiere decir el quebramiento acerca de la integridad personal? El respeto a la dignidad de la persona, tanto psicológica y moral. Vimos que la integridad física, vimos en ello entonces acerca de los hechos ya fundamentados en la Corte 1, vimos las violencias, las torturas, los secuestros, la violencia acerca de las víctimas, como los cuerpos encontrados como signos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, como vimos los cuerpos en estado de descomposición según la necropsia. Siguiente. El derecho a la libertad y a la seguridad, y también fue uno de los derechos que fueron violados en ello entonces, que ahora lo vamos a explicar cómo fue violado ese tipo de derecho. Garantiza que nadie puede ser retenido arbitrariamente. La persona tiene derecho a vivir segura y con una vida digna. Acerca del incumplimiento profundo, el secuestro y la retención legal, son herramientas comunes, mecanismos que cada persona tiene, tanto de exigir rescates como para obligarse a realizar trabajos forzosos dentro de los socavones, como vimos en los hechos profundizados. Siguiente, por favor. Acerca de los derechos a las garantías judiciales, también vimos acerca de ese alejamiento por parte del Estado, acerca una compravencia profunda acerca de la impunidad. Una de las mayores violencias de este caso fue la complejidad
de estas redes organizadas, incluyendo, ¿no?, acerca de los sicariatos, lavado de activos, conculcación de autoridades, ha superado la capacidad de respuesta, ¿no?, acerca de la justicia peruana y el sistema peruano. Las víctimas de sus familiares afrontan enormes obstáculos, enormes procesos, enormes justicias por parte de sus familiares, ¿no?, por parte de los familiares perdidos que fue en ellos entonces. Siguiente, por favor. Acerca del derecho a la propiedad. Si también vimos, ¿no?, en el ámbito de los derechos, también vámonos en la vía civil, derecho a la propiedad, que está protegida por la persona, también en el artículo 17 de los derechos humanos, que establece que toda persona tiene derecho al uso y al goce de su propiedad, y una violación profunda en ello, entonces, que se vio en esos casos, ¿no? En la minería ilegal no respeta la legalidad de la propiedad, como vimos en los hechos. Estas personas, estas redes criminales, vinieron, ¿no?, y se apropiaron de estas propiedades, de estos terrenos, para poder hacer estas cosas crueles, ¿no?, y en donde llegaron a profundizar de la minería poderosa estos sicariatos que hubo en aquel entonces. Y ahora le voy a pasar a la segunda generación, que es una parte fundamental de los derechos humanos. Bien, a mí lo que me toca hablar son sobre los derechos de segunda generación. Para poder entender cuáles son las acciones que en efecto violaron estos derechos, es necesario poder entender el concepto de los derechos humanos de segunda generación. ¿Qué derechos de segunda generación están en juego? Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales, estatales, que permiten que las personas tengan una calidad de vida digna. Estos derechos fueron creados en la Revolución Industrial en el siglo XX, ya que permitía que los trabajadores pudieran tener características y formas de vida que les pudieran dar una vida que fuera a su altura. Cabe destacar que su propósito es garantizar temas como la igualdad, el bienestar y el tema del respeto a las propiedades ajenas. También ayudar a que la calidad de vida sea un poco mejor. A su vez, te permite asegurar el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo remunerado. Estos derechos incluyen el acceso al trabajo, a la salud y a la educación, los cuales también están constituidos en la Constitución del Perú, bajo el reglamento de la dignidad humana, que es la norma principal de una constitución peruana. Cabe destacar que la Constitución los reconoce en el artículo 7 el derecho a la salud, el derecho al trabajo en el artículo 22 y 24, el derecho a la educación en el artículo 13 y 14 y el acceso a una vivienda digna y un ambiente equilibrado en el artículo 2, inciso 22, así como la protección social en el artículo 11. ¿Qué derechos de segunda generación serían afectados? Como puede entender, los derechos de segunda generación entablan el derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la vivienda y un entorno seguro y derecho a la educación. En el tema del caso de la minería ilegal de Patás, los derechos afectados fueron el derecho al trabajo, ya que los mineros se veían obligados a laborar largas horas en condiciones infrahumanas, sin remuneraciones conscientes de sus acciones, y muchas veces eran controlados por mafias, quienes no les permitían desarrollar ese trabajo en condiciones seguras. Inclusive se sabe que no tenían equipos de seguridad, lo cual es muy importante para un trabajo tan riesgoso como extraer minerales en una minería que es muy propensa a derrumbes. Esto configura tanto una situación de trabajo informal como de trabajo forzoso, ya que eran obligados bajo condiciones infrahumanas, como lo había mencionado, a un trabajo que ni siquiera era totalmente remunerado. En segunda instancia tenemos el derecho a la salud, ya que el uso de mercurio y otras sustancias tóxicas consumían y contaminaban el agua y el suelo, provocando enfermedades crónicas en la población. A esto se suman todos los accidentes que hubieron a causa de los maltratos que fueron por las mafias. A su vez, también se entiende que muchas personas, al trabajar con plomo, esto se encontraba en la sangre, lo cual a la larga daba enfermedades que podrían ser mortales. Cabe destacar que incluso los ataques violentos a cargo de estas mafias, quienes nos obligaban a trabajar horas extras sin pago, era lo que también atentaba con el derecho a la salud, ya que una persona que tenía secuelas físicas por golpes y moretones e incluso amenazas de muerte por no querer trabajar, atentaba severamente con el derecho a la salud y el buen conocimiento de la salud mental. Cabe destacar que incluso el derecho a la vivienda y a un entorno seguro se vio afectado, ya que la contaminación ambiental degradaba la calidad del territorio.
Muchas veces hemos escuchado que las minas echaban los componentes tóxicos a aguas, los cuales eran canales de riego de cultivo importantes para actividades como la agricultura en Patás. Incluso estos minerales degradaban y erosionaban totalmente el suelo, lo cual hacía este suelo infértil y no era ni siquiera apto para una construcción digna. Esto también dificultó mucho el derecho a la vivienda, ya que reducía la habitabilidad de los suelos, lo que obligaba a las familias a tener que luchar y caminar durante mucho tiempo para tratar de encontrar un pozo de agua seguro que no contuviera metales pesados. Por otro lado, el derecho a la educación, que es el último de los derechos que estoy tocando. Este más recurre a que los niños se enfrentaban a interrupciones escolares debido a las huelgas que sus padres hacían para tratar de generar que se respeten sus derechos en estas mafias de minería ilegal. Esto incluso se debe a enfermedades y deserción, ya que estos mismos niños menores de edad eran usados para acceder a los lugares más recónditos y poder sacar los minerales que en sí eran necesarios. Debido a su pequeño tamaño, estos eran totalmente usados bajo condiciones peor que los de un adulto. Esto atentó mucho al derecho a la educación, porque abandonaban las escuelas, primero por falta de infraestructura, segundo porque no tenían recursos y tercero porque no tenían una calidad de vida adecuada, que era la que sus padres no podían otorgar. Siguiente. En síntesis, consecuencias generales. Primero, el círculo de pobreza. Cuando un país totalmente está pobre, en este caso un lugar como Patás, el círculo de pobreza se extiende. Todas las personas eran pobres porque no podían salir adelante, ya que el entorno en donde estaban no les permitía progresar. A su vez, la población carecía de ingresos estables porque los sueldos no eran totalmente humanos para lo que ellos hacían. Tenían deterioro de la salud pública, experimentaban desplazamientos forzados y migraciones a causa de estos grupos armados que básicamente los obligaban a trabajar en condiciones que ellos no querían. Incluso se veían reducidas sus oportunidades educativas, ya que muchos ni siquiera acababan la escuela y mucho menos pensaban con la educación superior. Cabe destacar que la ausencia de seguridad social dejaba a las familias sin respaldo, mientras la violencia en las redes criminales hacía un ambiente de miedo que muy pocas veces les permitía salir adelante. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eden Stalin Moreno Molleda y en esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de los derechos humanos y vamos a basarnos netamente a los derechos de tercera generación. Como se puede decir, no violaciones de derechos humanos en tercera generación, la minería ilegal en Patás. En esta minería se pudo detectar violaciones de derechos humanos que afectaron a las personas en el entorno de esa zona de la minería, ¿no? Como también se puede decir que los derechos de tercera generación también están llamados derechos colectivos, ¿no? Derechos colectivos y de solidaridad que abarcan entre derechos de ambiente equilibrado y derechos sostenibles, a la paz y a la preservación de bienes comunes. En esta parte de los derechos humanos que podemos ver que se han identificado en este caso de la minería en Patás fueron, ¿no?, los derechos a la paz, a la seguridad internacional, el derecho al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, el derecho a un medio ambiente equilibrado y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, asimismo también el derecho de sostenible asistencia humanitaria, el derecho a beneficiarse del patrimonio común y de la humanidad, espacio exterior y alta mar, entre otros. Antes de pasar a este tema también podemos agregar al derecho de tercera generación, es el derecho a la comunicación e información, ¿no? Me refiero a qué, al derecho a la tecnología e información que las personas tienen en este tiempo, la tecnología para poder comunicarse, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que durante el tiempo, desde un inicio que se inició a declarar los derechos humanos, hasta la actualidad se puede decir que el derecho ha avanzado. En este derecho que se refiere a la información y tecnología, se abren puertas a diversos derechos en la persona humana, como también se puede decir que hay un riesgo. ¿Por qué? Porque dentro del Internet hay bastantes datos informáticos, tanto social e individual, ¿no? Y eso es un riesgo para las personas que pueden ocasionar perjuicios y daños en la vida individual. A continuación presentamos también los derechos
según la Constitución, el artículo 2 que menciona, ¿no?, el derecho de toda persona de gozar en un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la vida. También está fundamentado en el artículo 66 y el artículo 69, en las normas conexas, que son los recursos naturales y patrimonio de la nación, y el Estado está obligado a preservar y cuidar estos partes biológicos de la naturaleza. Todo con la finalidad para que el ser humano pueda vivir en un ambiente de paz y armonioso en su libre desarrollo. También podemos agregar también que estos derechos humanos están fundamentados en la parte internacional, ¿no?, en base a los derechos que son reconocidos, derechos universales, a través de la ONU y también a través de las convenciones americanas, que dice en su artículo 22 que hace referencia el derecho de desarrollo es uno de los derechos fundamentales que garantiza que todas las personas tengan acceso a recursos necesarios para vivir dentro de una vida digna. También establece que todos los pueblos tienen derecho y deber a participar en el desarrollo económico, social y cultural. En el artículo 23 menciona, ¿no?, que el derecho a un ambiente saludable, que es un derecho humano fundamental que garantiza a todas las personas que tengan acceso a un medio ambiente. En el artículo 24 menciona el derecho a la paz. Hace referencia a que el derecho a la paz, el ser humano es fundamental y garantiza a todas las personas que vivan en un entorno pacífico. Esto quiere decir que este derecho garantiza el cumplimiento de las leyes para que la sociedad y las personas puedan vivir tranquilos dentro de un país, respetando sus derechos. Fin, mi estimado profesor, este es todo con referencia a la tercera generación. Así no. Todo. Ya. Pero ponle pausa, niño. Continuando con la exposición, vemos en este caso que en primera, segunda y tercera generación se han violado muchos derechos, tanto derechos humanos como derechos fundamentales y derechos esenciales como a la vida, educación, condiciones de vivienda y prácticamente daños ambientales, ¿no?, que todos están reguladas pues en la Constitución, pues nuestra Carta Magna o la Ley Superior y tratados internacionales, que luego voy a tocar para que ustedes puedan entender mejor, que estos artículos se han creado ¿para qué? Para que todos los ciudadanos tengamos una seguridad social, tanto como personas naturales que podamos desarrollarnos en buenas condiciones, como normas también activas que nos van a apoyar a nosotros en nuestra educación, desarrollo y superación para nosotros ser unos buenos civiles y tener un progreso en el Estado peruano. Continuando con la exposición, pues miren, los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la PIDEX, como también tratados con el convenio de 169 OI y el convenio de Minata. Esto ya va regulando los temas que están pasando y afrontando en Patás, lo cual la minería ilegal, la extracción extractiva, sin regímenes y sin seguridad prácticamente en las estructuras, lo cual hacen referencia a que puedan haber más muertos, como el tema que ya hablaron mis compañeros, de 13 personas cercenadas, golpeadas y sin extremidades, porque prácticamente hay ya un abuso del derecho. ¿Por qué? Por la fiebre del oro. La fiebre del oro prácticamente es un problema ahora esencial, porque si lo ponemos en la actualidad, con las personas que están en la digitalización y en lavado de dinero, pues prácticamente ocurren estos tipos de violencias, ¿no? ¿Por qué? Todos queremos mejora, superación y desarrollo. Ya no les importan prácticamente la ética, la integridad, ni ser buenas personas como tal. En la formación prácticamente esto afecta claramente a todo un desarrollo y a toda una futura generación. Bueno, la Constitución y los decretos legislativos, ¿no?, que son normas que tienen que regular este tipo de afrontamientos, porque a causa de las bandas criminales, grupos sociales que incluyen también por querer hacer generación de dinero, terminan prácticamente siendo violentados sus derechos y prácticamente abusados, incluso haya 2 muertos. Por eso el decreto de 1607, pues este decreto con el decreto legislativo del número 1100, disculpe, son prácticamente decretos para regular y tener en control el desarrollo y la extracción del oro,
así también como tener identificados a empresas legales, como también combatir la ilegalidad, lo cual que no se le permite hacer mucha extracción, mucho abuso, y también se guardan con los articulados en la Constitución y también con el Código Civil Penal, pues penal procesal como el 307A y el 307B, que también regula la extracción exhaustiva, ¿no? Y también hay consecuencias legales para este. Muchas gracias. Bueno, profesor, como hemos visto la minería, cómo es la minería en Patás. Hemos visto también los problemas que tiene, los derechos que se han violado. Los tres tipos de derechos se han violado, la primera, segunda y asociación se han violado. Y no olvidemos los 13 mineros que también han muerto. Imagínense usted que en ese lugar donde se extrae el oro, plata y cobre para nuestro país, para nuestra economía, se hubiera manchado con sangre de una gente inocente. Ya. Entonces, debemos hacer algo rápido. Tenemos que cambiar eso porque nuestro país no puede ser así. Esto lo que vemos en Patás es un reflejo del estado que vemos, un estado ausente, un gobierno que está mal conducido, mal tomado. ¿Ya? Y yo vengo a proponer ahora propuestas para mejorar eso, propuestas que pueden ayudar a mejorar Patás y cambiar esta imagen que tenemos de la minería. En primer lugar, tengo las propuestas que son a corto plazo, que pueden ejecutarse inmediatamente con ayuda de la fuerza policial, la fiscalía y las fuerzas armadas. El primero quiero proponer que hagamos un comando unificado de Patás para atrapar, un conjunto de policías, la fuerza armada y la fiscalía, para atrapar a redes criminales de una vez, para reducir la violencia y reducir el poder criminal en la zona. Segundo, el uso de drones y equipo técnico para el rastreo de rutas y comunicación de oro ilegal, y encontrar a veces también socavones ilegales. Otra propuesta que también quiero plantear es también una medida a mediados plazos, que se pueden efectuar de 2 a 3 años, que son a mediados plazos, que son las siguientes. Propongo que una reforma una protección hacia el pueblo, hacia las comunidades mineras que viven en esa zona, un centro de salud y un centro también de educación, reforzar la infraestructura en estas mismas zonas. Y una medida también a largo plazo que propongo es un cambio en el ambiente, un cambio natural en la zona, la reforestación para evitar la reforestación de los árboles, también el sanado de las tierras que están infértiles por los minerales mismos. Otra cosa que también propongo es mejor dicho también que también urbanizar las zonas de comunidades mineras, ya que la mayoría de estas carecen de infraestructura buena y no tienen tampoco acceso también a la salud. Para terminar mis conclusiones, quiero darle a usted una frase para reflexionar sobre lo que hemos tratado. La salida no está en enterrar más soldados y más mineros, sino en sembrar instituciones, justicia y oportunidades, donde hoy solo germina el oro con sangre. Gracias.